Buen día, a continuación les voy a exponer acerca del desarrollo del sistema nervioso, trabajo realizado con mis compañeras Mónica Natalia Suárez Garrido, Sandra Paola Castro Castro y quien les habla María Alejandra Parra Martínez. Trabajo presentado al docente Carlos Quintero para la materia de morfofisiología. Todo inicia por el periodo presomítico, en el cual se da la fecundación, que es donde los gametos femeninos y masculinos, llamados en este punto células haploides, se unen para generar una célula diploide, o más conocido como cigoto. Aquí comienza el proceso de segmentación, donde la división celular se da mediante mitosis hasta generar una mórula conformada por 12 a 32 blastómeros o células, los cuales al compactarse generan el blastocisto, con un espacio en el centro, y allí comienza la implantación del blastocisto en el endometrio, donde se adhiere al útero para iniciar el desarrollo del embrión. Seguido a esto va la gastrulación, con un disco bilaminar creado por el epiblasto y el hipoblasto, que salieron de la división en dos del embrioblasto. Acto seguido, el disco pasa a ser trilaminar por efecto del epiblasto que generó la línea primitiva y el nódulo primitivo. Téngase en cuenta que esta etapa es fundamental en la embriogénesis y cualquier defecto en su establecimiento puede ser letal para el embrión. Aquí se da paso a la segunda fase, denominada periodo somítico, en la cual se formarán los somitos o somitas, que son engrosamientos del mesodermo, los cuales se forman de pares cada uno a los lados de la notocorda, de forma simultánea, formándose de a 3 pares cada día hasta formar 44 más 2 pares de somitas y darán el origen al esqueleto áxil, es decir, vértebras y costillas. Todo esto dará paso al sistema nervioso, los esbozos de las extremidades y la formación de las capas germinativas, conocidas como endodermo, capa más profunda, mesodermo, capa intermedia, y ectodermo, capa externa, súper importante, ya que dará lugar a los pares craneales del sistema nervioso central y formará la piel. Aunque los tres tendrán tareas específicas, el ectodermo también generará en el individuo adulto lo que es los dientes, el revestimiento del oído externo, la glándula pituitaria y mamaria. El mesodermo dará origen a los músculos, huesos, tejido linfático, vasos sanguíneos, el corazón, los pulmones, el sistema reproductivo y el excretor. Finalmente, el endodermo formará el revestimiento de pulmones, lengua, la uretra, amígdalas, vejiga y el tracto digestivo. En esta fase también se delimitará el cuerpo del embrión, se establecerá su circulación y se comenzará a cerrar el tubo neural en la región cervical y el cierre continuará de manera cefalocaudal. La notocorda generará una membrana que unirá la cabeza y los pies del feto y también creará las celulitas. Entrando así a la tercera fase, conocida como periodo metamórfico o prefetal, ya que es aquí donde se darán una serie de cambios morfofisiológicos externos que transformarán al embrión en un feto, como por ejemplo la formación de la cara, el cuello y las extremidades, pero internamente también estarán ocurriendo cambios en la evolución de los esbozos de los órganos. Al principio, el embrión es tubular, muy curvado, con 1 centímetro de longitud aproximadamente, donde se distinguirá de manera abultada la región cefálica. Más caudalmente, en la región ventral, estará la prominencia del corazón en desarrollo y un poco más abajo de este estará la inserción del cordón umbilical. En la carita del feto se podrán notar prominencias como la frontonasal, prominencias maxilares y mandibulares, el estomodeo o boca primitiva y las placodas óticas y del cristalino. Ahora vamos a hablar más a profundidad de estas estructuras del sistema nervioso, comenzando por el tubo neural. Todo inicia por la placa neural situada a lo largo de la línea media, la cual pronto se transformará en surco neural y aproximadamente al inicio de la cuarta semana los extremos laterales del surco se van a cerrar desde la región cervical formando así el tubo neural. Alrededor de los días 23 a 28 se cierran sus poros anterior y posterior, generando que el tubo quede completamente cerrado para estar aislado del líquido amniótico y comenzar a ser bañado por el líquido cefalorraquídeo que él mismo comenzará a producir. El epitelio del tubo neural proliferará dos tipos de células diferentes, que son los neuroblastos, a partir de los cuales se originarán las neuronas, y los glioblastos, que generarán todas las células gliales a excepción de la microglía. A finales del periodo somítico, ya mencionado, se dilata el extremo distal del tubo y comienza a formar las vesículas primarias, que son prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Adicionalmente, se da la curvatura cervical en la unión del rombencéfalo y la médula espinal.
junto con la curvatura mesencefálica a nivel del mesencéfalo. En la quinta semana ya se van a formar 5 vesículas, ya que el prosencéfalo o cerebro anterior se divide en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo o cerebro medio va a quedar entero y el rombencéfalo o cerebro posterior se va a dividir en mielencéfalo y metencéfalo. Vamos a hablar más a profundidad de estas 5 vesículas, comenzando por el telencéfalo. Aquí tenemos los hemisferios cerebrales cubiertos por la corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico, los cuales tienen algunas funciones como iniciación e integración del movimiento, dirigir las emociones y el comportamiento, y la corteza con su percepción, imaginación, pensamiento, juicio y toma de decisiones. En el diencéfalo tenemos el tálamo con funciones como la proyección de informar a algunas regiones de la corteza cerebral y la recepción de información de estas. Y también tenemos el hipotálamo, el cual regula el sistema nervioso neurovegetativo, el control de los lóbulos anterior y posterior de la hipófisis y la integración de las conductas típicas de nuestra especie. Seguido, el mesencéfalo contiene el tectum, el cual tiene los tubérculos cuadrigéminos superiores que forman parte del sistema visual y los tubérculos cuadrigéminos inferiores que forman parte del sistema auditivo, y el tegmentum, que incluye la sustancia gris periacuadectal, la formación reticular del núcleo rojo y la sustancia negra. Seguido tenemos el metencéfalo, que contiene la protuberancia o puente y el cerebelo. Las funciones de la protuberancia son una parte de la formación reticular, control sobre el sueño y el nivel de activación. El núcleo para relevar la información desde la corteza hasta el cerebelo. Y el cerebelo contiene unos núcleos cerebelosos profundos, unos pedúnculos cerebelosos y es como un mini encéfalo, ya que trabaja y aporta casi en todo, como por ejemplo la postura erecta, la locomoción, la coordinación, recibe información visual, auditiva, vestibular y somatosensorial e integra mucha información y modifica el flujo motor, coordinando y modulando los movimientos. Por último, el mielencéfalo, en el cual se encuentra el bulbo raquídeo. Este contiene una parte de la formación reticular y unos núcleos que controlan funciones vitales, como lo es la regulación del aparato cardiovascular, la respiración y el tono de los músculos esqueléticos. Para culminar, vamos a hablar un poco del desarrollo anormal, comenzando por algunas alteraciones de la médula espinal, como lo son la espina bífida, que se da cuando no se cierran los arcos vertebrales y puede producir una pequeña fístula entre el espacio subaracnoideo y la superficie de la piel. El meningocele, que es cuando la espina bífida abarca más de una vértebra y produce una protusión de las meninges por acumulación de líquido cefalorraquídeo. Y el mielomeningocele, que ocurre cuando el defecto abarca más de una vértebra y el saco meningio origina la protusión que incluye la médula espinal y las raíces nerviosas y presenta mayor gravedad por el grado de compromiso neurológico. Entre otras, también tenemos alteración del encéfalo, como por ejemplo la anencefalia, que es una falla del cierre en la porción cefálica del tubo neural y los huesos craneales, dejando expuesto el encéfalo. Esta es una anomalía que es 4 veces más frecuente en mujeres que en hombres. La microcefalia es la cavidad craneana y el encéfalo pequeños, lo cual genera graves retardos mentales. O la hidrocefalia, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, generando compresión del tejido nervioso y expansión del cráneo, aumentando su volumen. Así culmina nuestra exposición. Agradecemos la atención prestada y esperamos que toda la presentación haya sido de su agrado. ¡Hasta luego!